Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema requisitos indispensables antes de invertir en tierra ejidal o comunal. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Puedes comunicarte desde cualquier parte del país y también desde el extranjero. Si necesitas alguna asesoría, es cuestión de que cotices tus honorarios para que se te escuche respecto a tu problema, a tu duda, a tu inquietud relacionada con el derecho agrario, las tierras agrarias. Incluso si eres abogado, pasante, también ese número está abierto para ti. En ese mismo número también se te puede brindar información acerca de los cursos, de temas relevantes, de temas actuales, de guías, de paso a paso. Por ahí están algunas disponibles. Y si quieres integrarte a un grupo de WhatsApp, también puedes hacer esa solicitud, donde puedes intercambiar puntos de vista, comentarios con integrantes con el tema en común del derecho agrario. En Facebook está la página Derecho Agrario, todo un grupo nacional donde expones también tu problema, tu pregunta, y entre todas y todos procuramos ayudarte. Y en YouTube está el canal Ramón Herrera Chela, toda una biblioteca de videos de cualquier tema relacionado con el derecho agrario, justicia agraria, abogacía agraria, derechos y obligaciones de ejidatarios, sus tierras, etc. Es cuestión de que escribas. Por ejemplo, quieres saber cómo se lleva a cabo un contrato de enajenación onerosa. Así escribe: contrato de enajenación onerosa, y agrégale al final Ramón Herrera Chela, y Google o YouTube te va a remitir directamente al video que trata el tema o que tiene relación con el mismo. El tema que nos ocupa hoy: ¿cuáles son los requisitos indispensables, así mínimos indispensables, que se deben de tomar en cuenta antes de hacer cualquier trato relacionado con tierras, ejidos o comunidades? Primero, en realidad son diferentes profesionistas los que deben de intervenir. Están los asesores en negocios. A veces son expertos en finanzas, en inversiones, en temas fiscales, comerciales, mercantiles, asesores de negocio. Luego vienen los abogados, que también pueden entrar los civilistas si se van a celebrar contratos de índole del derecho civil, y también los abogados agrarios. Muy, muy importante. Los ingenieros, que también a veces se ocupan incluso para el tema hasta de las mediciones o elaborar por ahí algún proyecto que se puede ejecutar en una sola etapa o en diversas. Y los gestores, los que se encargan o se especializan en realizar trámites. Es un grupo, ya dependiendo de la naturaleza del proyecto, son la cantidad de profesionistas que se necesitan. Hago una aclaración: este video aplica para ejidos y comunidades, por equidad de género. Cuando me refiero a abogado, a inversionista, desde luego que me refiero a ambos géneros, mujeres y hombres, personas, todas, todos. Solo singularizo por la rapidez de los tiempos en vivo. Entonces, cada especialista que te acabo de mencionar se va a encargar de lo suyo, y entre ellos se tienen que coordinar en nombre de quien nos contrata, para determinar lo siguiente. De entrada, sí, ¿con qué finalidad se busca esa tierra? ¿Qué uso, qué destino se le pretende dar a la tierra que se va a buscar? Y consecuentemente, esa primera pregunta nos va a llevar a definir cuáles son las características que debe tener de manera preferente esa tierra. Es decir, desde su tamaño en la superficie, cuántas hectáreas, cuántos metros cuadrados, su ubicación cercana a qué, a la carretera, a un valle agrícola, al agua, etcétera. Su tipo de suelo, si es un valle, si son montañas, si son cerros, etcétera. Y ojo aquí, aquí es donde entran los agraristas. Deben de asegurarse de qué clase de régimen legal se trata la tierra que les interesa o que ya encontraron. Es decir, que le están ofreciendo o que hay disponibilidad de que la puedan adquirir. Puede tratarse, por ejemplo, si está dentro de un ejido o una comunidad, de una parcela asignada en lo individual. Ojo ahí, también hay parcelas en derecho pro indiviso, de dos o más personas cotitulares de esa parcela. O parcelas colectivas, que son una especie de uso común
pero delimitado en parcela. Están también las parcelas especiales, la de la mujer, la de la juventud, la escolar. Sobre la escolar, por ejemplo, se pueden celebrar contratos de arrendamiento porque se entiende que el monto que se pague por la renta va destinado para las causas de la escuela en el ejido. Luego también hay que determinar y tener en cuenta que la ubicación de la parcela no determina cuál es su destino, no determina cuál es su régimen legal a su interior. Ojo ahí, una parcela incluso ya puede estar formando parte del poblado de la mancha urbana y sigue siendo parcela, para que no se lo vayan a chamaquear. O viceversa, puede estar un pequeño caserío apartado del pueblo grande y aquella sigue siendo una zona urbana, por si se interesan pues en adquirir un solar en esas condiciones. No se vayan con la simple apariencia respecto a la ubicación física de la tierra. Debemos de investigar a qué régimen legal pertenece. Luego en esos tiempos se está cuidando con mayor responsabilidad la ecología, el ecosistema, la fauna, la flora. Entonces hay que investigar también si acaso existe o no existe alguna restricción por dependencias federales, como podría ser Semarnat, Profepa, CONAN, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, o cualquier dependencia similar que pueda ser estatal o local, entre otras más. Al inversionista, sus asesores le deben de dejar en claro qué es lo que se va a adquirir, o en su caso, qué es lo que le interesa al inversionista adquirir. Porque dentro de las tierras ejidales se pueden adquirir diferentes derechos. Por ejemplo, el derecho de la propiedad. Si una fracción, un polígono, algunas hectáreas de las tierras de uso común se aportan a una sociedad, se entiende que prácticamente la sociedad es dueña y puede disponer libremente de esa tierra. Y consecuentemente elegido la asamblea, el comisariado ya no. O si el solar cuenta con título de propiedad o la parcela adquirió el dominio pleno, pues ahí va a adquirir la propiedad. No son propiamente ya tierras ejidales, pero pues están inmersas y van a estar siempre dentro del ejido, por eso la aclaración. O si le interesa adquirir la titularidad, es decir, el ejidatario que tiene un certificado parcelario sobre su parcela es titular, como si fuera el dueño, casi como si fuera dueño. Pero en tanto no abandone el régimen legal agrario, no es el dueño, es el titular. El meramente dueño, como lo dicen en el rancho, es elegido, el dueño de esa parcela en tanto no escape del régimen legal agrario. O pueden adquirir la posesión en el uso común, en una parcela, en la zona urbana. Pueden adquirir la posesión y de manera legítima, como lo mencionaré en un momento más. Luego la otra pregunta es ¿por cuánto tiempo? Hay proyectos que tal vez en una temporada queda, en un año. Hay proyectos que ocupan de 30 años, de 50 años, por su naturaleza, por su tamaño, por su inversión, por su crecimiento, por los factores de éxito, etc. ¿Y qué tipo de contrato se va a celebrar? Ya sea un contrato de compraventa, si ya estamos ante una tierra que adquirió dominio pleno o un solar que adquirió el título de propiedad, o una enajenación gratuita, que es una especie de donación, es una cesión gratuita, o la onerosa, enajenación onerosa, que eso sí es una especie de compraventa porque quien entrega la titularidad de una tierra ejidal a cambio recibe una cantidad de dinero, o el arrendamiento, el usufructo, la aportación a una sociedad, etc. De modo que a esas alturas de la asesoría, y eso es preventivo todavía, se tiene que investigar quién es el verdaderamente, quién es el legalmente propietario, o en su caso titular o posesionario legítimo de esa tierra sobre la que se tiene interés en adquirir para desarrollar una inversión, un proyecto. Y con qué documentos legales se va a acreditar quien asegure que le pertenece esa tierra. Quien tiene interés en celebrar ese contrato puede tratarse de hecho de un certificado parcelario, de un acta de asamblea ejidal, de una sentencia del Tribunal Agrario, entre otros documentos.
Ojo ahí, al inversionista y a sus asesores. Asegúrense de que ese documento esté vigente. Vayan y tramiten por lo menos a la delegación del Registro Agrario Nacional, el RAN, una constancia de vigencia de derechos, para que no se vaya a ver sorprendidos en ese punto. Y para que les confirmen e investiguen también que esa tierra está libre de compromisos, que no hay ninguna sucesión pendiente por tramitarse, que no hay conflictos entre particulares o entre un particular y elegido sobre esa tierra. En verdad, investiguen, no den las cosas por sentado, por eso que esta clase de videos. Luego también investiguen cómo andan ahí los usos y costumbres, y más si es en el centro o en el sur del país, si acaso aplican algún tipo de cobro, alguna comisión, algún porcentaje, alguna cuota. Investiguen, como de qué porcentaje andan hablando, quién paga ese dinero, si el vendedor, el comprador, el inversionista, el socio, etcétera, y en qué momento lo paga, si es un solo pago, si se hacen año con año, etcétera. Investiguen esa información. Yo sé lo que les digo. Otro punto, ¿cuáles son los requisitos indispensables que se deben de reunir en los contratos? Eso es sumamente importante. Por ejemplo, una persona moral, una empresa, una SA, no puede adquirir una parcela, pero en cambio sí puede adquirir tierras de uso común, o al menos que la parcela, el titular la aporte a una sociedad. Entonces esa sociedad, esa persona moral sí se puede convertir en quien dispone legalmente, libremente de esa parcela. Ojo ahí, cuando una persona moral no puede adquirir una parcela, también habría que sugerirle a los socios que firmen un convenio, un contrato entre ellos, para que determinen quién va a ser el titular físico de esa parcela. Otras veces, algunos contratos exigen que el adquirente sea ejidatario o por lo menos avecindados o posicionarios legalmente reconocidos y debidamente inscritos en el RAN. Por ejemplo, en el tema de la enajenación onerosa. Otros contratos exigen la notificación del derecho del tanto y en su caso se llevan prisa por la renuncia antes de los 30 días. Elaborar una serie de oficios dirigidos a la delegación del RAN, otros dirigidos al comisariado para que los haga llegar a la asamblea. El monto de la operación es sumamente importante. ¿Qué cantidad se va a fijar? ¿Cómo se va a pagar? Si en una sola exhibición, antes del contrato, durante el contrato o después del contrato. Ojo ahí, inversionistas, que no se los vayan a chamaquear de que vamos a firmar una sesión gratuita de la parcela o del uso común para ahorrarnos la notificación del derecho del tanto. Ahí no vas a poder recuperar ni lo invertido, ni el dinero que entregaste. Entonces pónganse listos por ahí. La ratificación ante la fe pública, en este caso el notario es el único que tiene fe pública para esta clase de tratos o contratos. Luego viene, ya que se reúne el papeleo, también determinar quién va a ingresar el trámite en el RAN. Estar al pendiente si hace algún apercibimiento, alguna prevención, o lo va a calificar de manera positiva para darle el trámite correspondiente. El seguimiento, que es tardado, es engorroso. Y la consecuencia de cancelar algún certificado y generar otro nuevo. O en su caso, que el contrato quede debidamente inscrito en la delegación del RAN para que surte efectos hacia terceras personas. Así que a manera de conclusiones y advertencias, la propiedad privada se encareció o se acabó. La que queda no la quieren vender, quieren que valga más, por lo que muchos ejidos y comunidades del país cuentan con esas tierras valiosas, por lo que tienen encima, abajo, por su ubicación y por diferentes características se volvieron muy valiosas. Así que para allá van los inversionistas, los desarrolladores, los empresarios, los inmobiliarios hacia las tierras ejidales. Bueno, de hecho ya tienen rato, pero en estos últimos años han aumentado. Y tomen nota de esos puntos. Si eres el abogado, si eres el titular de la parcela, si eres el inversionista, si eres el abogado, asesor, te va a servir esa información. Son los puntos claves que debes de seguir. Cada punto abarcaría una explicación de media hora, pero dalo por hecho que te sirven, que lo tengas como referencia. No pequen de excesiva confianza.
en serio, no den las cosas por sentadas, no den las cosas por ciertas. Confíen, pero con ciertas reservas. Porque cuando pecamos de excesiva confianza en estos campos, andas perdiendo lo pagado, lo invertido y hasta la propia tierra que pretendías adquirir. Y, último consejo, no dejen cabos sueltos. Estos que te acabo de mencionar, esos puntos son cabos, no los dejes sueltos. Porque es muy probable que se te conviertan en un futuro problema en el momento menos deseado, menos imaginado, y los resultados pueden ser fatales. Pues así las cosas con este tema y nos vemos en el siguiente video de la serie.